Bendiciones, queridos hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora. Le damos la bienvenida a este precioso canal y a este programa, Alerta Final. Soy el evangelista misionero Alfredo Castillo y estamos aquí siempre llevando el mensaje de la palabra de Dios. Así es que enviamos desde acá un saludo a todos los hermanos y amigos que nos están viendo fuera de acá. Mucha gente nos está viendo y pues le damos las gracias a ellos por estar en sintonía con nosotros. No se vaya a este canal porque siempre hay algo mejor para usted. Le invitamos a que esté con nosotros. Un saludo siempre a los hermanos de Los Ángeles que están pendientes en la programación. Así es de que le damos la bienvenida y que Dios le guarde, le bendiga. Como siempre, estamos llevando el mensaje de salvación para que todo aquel que no es salvo aproveche el tiempo de gracia que está ahora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque un día terminará la gracia. ¿Y cuándo será esto? Cuando el Señor se lleve a su iglesia. Así es de que ahora estamos en tiempo aceptable, querido amigo, esperando que usted se prepare para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy voy a estar hablando sobre 3 gobiernos que hay y vamos a estar hablando de ese tema muy precioso, los 3 gobiernos que van o que están rigiendo. Está el gobierno, gobierno celestial, el gobierno de Dios, está el gobierno terrenal y está el gobierno de las tinieblas. Y para ello vamos a descubrir algo que está en las Sagradas Escrituras. Quiero invitarlo entonces que me acompañe y si no puede estar viéndome, pues apunte por ahí las citas. Si solamente puede escucharnos, apunte las citas que damos y después usted revisa lo que estamos hablando acá. Nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, verso 13, lo que sucedió. A ver, ¿qué sucedió en ese tiempo? Ya Jesús había cumplido con el mandato aquí en la tierra, le había dado un golpe certero a Satanás, le había dado un golpe de estado a Satanás y ahora él está ya en apariciones, se les apareció a ellos ya resucitado, donde ya no tenía nada que ver con la carne o con ya la muerte. Ya Jesús había vencido la muerte. Jesús ya había pasado el proceso. Jesús ya había pagado el precio por nosotros. Jesús ya nos había rescatado. Ahí es que hay un encuentro con unos hombres que fueron sus discípulos y para él vamos a ver lo que sucedió en Lucas 24, capítulo 13. Y dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su palabra dice así. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dejamos ahí lo que había acontecido, porque más adelante sigue la historia. Dejamos ahí entonces la lectura. Iban hablando de las cosas que habían acontecido. Para empezar, queremos explicar que el pueblo de Israel esperaban un hombre, un rey, que los viniese a gobernar terrenalmente. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Era una cuestión política. Ellos esperaban que alguien viniese a arreglar la situación política que ellos tenían. Persecuciones, pleitos, guerras, de todo. Y ellos esperaban que un hombre viniese a gobernarles porque ellos no tenían un gobierno. Los que estaban gobernando no eran del pueblo, eran extranjeros. Entonces, ellos esperaban este gobierno que los protegiera de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, en Israel, en toda la nación.
Pero sucede que Jesús vino primeramente a darle un golpe certero a Satanás, porque Satanás había sido destronado del cielo y se había apoderado de la tierra. Entonces, vamos a ver el gobierno de este personaje y vemos en Isaías capítulo 14, para empezar, lo que dice Isaías 14, verso 12, habla de este personaje. Un personaje que era un querubín, estaba en el cielo y era el encargado de la alabanza hacia Dios. Pero vino la avaricia, vino aquella que quería él también ser adorado. Y él era un ser creado, no era un hijo de Dios, era un ser creado, fue creado para la alabanza. Pero vino en su corazón y quiso ser como Dios. Entonces ahí sucede, y vemos que en el mundo no puede existir otro gobierno más que el de Dios. El gobierno espiritual y el gobierno terrenal tiene que ser de Dios. Y lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, dice, ¿cómo caíste del cielo? La caída de ese personaje. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? No dice hijo de Dios, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Había un problema esto. En la Biblia encontramos las tres clases de gobierno. Encontramos el gobierno espiritual que le corresponde a Dios. Encontramos el gobierno terrenal que les corresponde a los hombres, que lo que está sucediendo hoy en día. Pero también encontramos el gobierno de las tinieblas, el que va a gobernar las tinieblas. Entonces queremos ver paso a paso lo que está sucediendo. Y este personaje fue destronado a la tierra y estaba manipulando. ¿De dónde vienen las guerras? Vienen por la manipulación de este personaje. Dios no nos crió, no nos ha hecho para vivir en guerras. Pero este personaje es el que pone en la mente de los seres humanos las guerras. Si no lo vemos hoy en día, todo lo que está sucediendo, guerras por aquí, guerras por allá, guerras por todos lados, guerras en las naciones, guerras entre las familias, guerras entre los esposos, el que no es temeroso de Cristo. Total es que guerras entre hermanos, pleitos por aquí, pleitos por allá, a causa de este personaje que pone en la mente de los seres humanos. Y era necesario Jesucristo venir a esta tierra, a quitarle las llaves a este personaje, a destronarlo, porque él es el que estaba gobernando en la tierra. Él estaba manipulando y aún todavía manipula a aquellos que se dejan gobernar de él, sabiendo que ya no tienen nada que ver en la tierra. Pero la gente aún sigue. Y vemos cómo la gente hacen las adoraciones a este personaje, cual no tiene nada que ver ya. Ya Cristo vino. Entonces el pueblo hebreo, ellos tenían la certeza que iba a venir Jesús a gobernar. Pero como todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Tendrá que venir Él, tendrá que venir a gobernar como rey. Porque Él es el único que puede gobernar el mundo y poner paz en su totalidad. Pero primeramente había que salvar a la humanidad caída. La gente se estaba yendo rumbo al infierno. No había una manera, era urgente enviar a Jesucristo, que Dios mismo se manifestara en Jesucristo para salvar a la humanidad. Razones por las cuales Dios, como creador de los seres humanos, a Dios le dolía el corazón de ver que la gente se iba a este lugar de tormento. Era necesario entonces primeramente salvar. La urgencia es salvar al ser humano de esa cautividad. Entonces Jesús viene y
la gente creía, unos creían que él iba a gobernar la nación. Otros sí creían que él era el Mesías. Pero el proceso era primeramente salvar el alma de todo ser humano. No necesariamente salvar el cuerpo, sino el alma, porque en el pacto que existe, el cuerpo de todo ser humano tendrá que morir, excepto los que nos vamos en el arrebatamiento, pues ahí no hay muerte el cuerpo, ahí hay una transformación únicamente. Entonces él viene y tiene que pagar con sangre la culpa nuestra. Recordando y haciendo un recorrido al antiguo pacto, al antiguo testamento, la gente en Israel hacía sacrificio de animales, cargando ahí en el animal el pecado que existía en ellos. Pero era temporalmente y no era para salvación, era para nada más tapar, liberarse momentáneamente del pecado. Si por hoy estuviésemos haciendo todo esto, ya no existieran animales en la tierra, por tanto sacrificio que se hacía. Entonces era necesario que Jesús viniese a pagar el precio. Pero ¿cómo se iba a pagar el precio? Esto no era monetario, esto no era con trabajo, porque la gente caía en esclavitud y salían esclavos siempre. Esto era pagar con sangre, había que morir para poder pagar ese pecado. Y Jesús viene y él se hace responsable de la humanidad. Le dijo, Padre, yo voy a pagar el precio por ellos. Yo pago el rescate por ellos. ¿Y cómo se va a pagar el rescate? Muriendo por las personas. Jeremías dice, aunque te lavase con lejía, con jabón, la mancha de tu pecado jamás será quitada. No había una manera, una forma de que el ser humano fuera limpio por dentro. Podía irse a un río a lavar sus ropas, a lavarse, a bañarse, pero el pecado por dentro no se lo podía lavar. Era necesario entonces que viniese un hombre, porque tenía que ser una persona sin mancha y sin pecado, pagar ese precio. Y lo único que había era un hombre llamado Jesús, que vino a esta tierra, se humanizó, se hizo hombre, siendo glorificado en aquel tiempo, se despojó de su vestidura, de su reino. Se despoja entonces y viene a humanizarse para pagar el precio tuyo y el mío. La pregunta es, si todos estaríamos dispuestos a darle la honra y la gloria por lo que hizo. Porque no había ninguna persona que pagara ese rescate. Si hubiese sido por dinero, ¿cuántos millonarios se hubieran salvado? Lo vemos en el caso de aquel hombre rico que muere y muere el hombre pobre, Lázaro. Y vemos a Lázaro en el seno de Abraham y vemos al rico en el infierno. No por ser rico estaba en el infierno, estaba ahí por ingrato, estaba ahí por malo, porque no hizo misericordia. Entonces, no estaba ahí por ser rico. Notemos que no por rico se va a ir al infierno una persona. Puede ser que un pobre también se vaya al infierno. Porque necesitamos creer, recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Recibir la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volvemos a estos hombres que iban de camino después de haber sido discípulos del Señor. Ellos iban platicando y más adelante Jesús se les aparece a ellos. Ya Jesús había resucitado. Y se les aparece. Y ellos iban hablando cuando Jesús les había dado ya la orden que se quedaran ahí. Pero ellos siguieron su camino volviendo atrás. Volvieron a retroceder como muchas personas cuando vienen a los pies de Cristo. Primeramente vienen, se gozan un tiempo y después vuelven atrás.
cayendo así en apostasía, porque el que vuelve atrás se convierte en un apóstata, porque está apostatando de la fe. Eso es, todo aquel que renuncia o que cae de la gracia se convierte en un apóstata. Y ellos ya llevan rumbo a sus labores. Entonces hubo una conversación, era necesario que Jesús se apareciera para explicarles la condición, lo que iba a suceder. Porque aún en la mente de ellos iban pensando que Él era el que iba a rescatar la nación de la esclavitud personal. Pero Él vino a rescatarlos de la esclavitud del alma. Cómo el enemigo los tenía cautivos. Cómo el reino de las tinieblas tenía cautivo a la humanidad. Y yo no sé y no entiendo por qué mucha gente aún todavía siguen rindiéndole tributo a ese personaje que nada tiene que ver aquí en la tierra. Todos ya conocemos el pronóstico de él. Sabemos cuál es su destino. ¿Por qué la gente entonces sigue con ese personaje? Sigue insistiendo, sabiendo que ya van rumbo al despeñadero. El enemigo ya no tiene que ver nada en el reino espiritual de Dios. Y sucede, dice entonces, él dijo, porque él se apareció con ellos, qué cosas ellos iban hablando de lo que había sucedido. De que Jesús había sido un gran hombre, un profeta, que había hecho muchos milagros en la tierra, que había hecho tantas cosas en la tierra, porque Jesús siempre hizo todo lo bueno. Todo aquel que llegaba con él siempre se llevaba una buena respuesta. Y lo mismo te digo yo ahora, todo aquel que viene hoy a Jesucristo nunca se va con las manos vacías. Siempre Jesús le va a salvar. El que a mí viene dice, yo no lo he hecho fuera. Entonces él les preguntó, ¿qué cosas van hablando? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Nazareno porque él nació en esa aldea de Nazaret. Nazareno. Que fue varón profeta. O sea, cuando dicen fue el tiempo pasado. Y eso le dolió al Señor Jesucristo. Que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, ¿por qué no le obedecieron? La pregunta. Un gran ejemplo para la comunidad de hoy. Un ejemplo para la generación de hoy. Entonces viene y cómo le entregaron los principales sacerdotes. Oiga bien, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Está reconociendo los gobernantes terrenales. Los gobiernos de la tierra no pueden hacer nada bueno cuando están fuera de la dirección de Dios. Es cierto, es verdad que los gobiernos son puestos por Dios para que gobiernen la tierra honestamente. Pero aquí mire cómo el mismo gobierno gobernantes a sentencia de muerte. ¿Por qué de muerte? Si era Dios. Es la confusión de muchas personas y lo que no entienden muchas personas. Por eso quizás muchas personas no son salvas porque no creen. Pero el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. El mismo Dios se despojó de la divinidad y viene a la tierra a salvarnos y a hacerse hombre para poder morir, por la razón que era un hombre que tenía que morir. Era sangre inocente que tenía que morir, no era sangre culpable. La sangre de todos los seres humanos era y es sangre culpable. ¿Por qué culpable? Porque viene de una herencia, la herencia que nos dejaron los primeros padres, los
que estuvieron allá en el huerto y fueron expulsados por causa del pecado. Entonces era necesario que sangre inocente, pero Satanás él creía que no había quien nos fuera a salvar. Pero él no contaba con que Jesús se iba a humanizar, iba a venir a la tierra a salvar a la humanidad. Él viene entonces y trae las noticias, las buenas noticias del reino de los cielos. El reino de los cielos que también va a estar aquí en la tierra después del milenio. Jesús gobernando como el gran rey, como el Señor de señores. Él estará comandando porque los gobiernos no pueden llevar la limpieza y la pureza en esta tierra. Entonces, ¿cómo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte? Y le crucificaron. Había un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Ahí es donde vamos a entender el misterio de Dios para poder salvarle. No era posible que una creación de Dios tan hermosa, cuando Dios con su propia mano edificó al hombre, lo formó y le dio el aliento de vida. ¿Y sabe una cosa? Todos los seres humanos tenemos el ADN de Jesús. Si usted no lo sabía, Jesús tiene sangre y tenía sangre universal. ¿Por qué sangre universal? Porque a todos nos limpia y cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de sangre, pero la sangre universal es la única que puede ser compatible con todo tipo de sangre. Entonces Jesús tenía y tiene sangre universal para limpiarnos y por medio de la sangre de Él salvar a toda la humanidad. Si no hubiese sido así, entonces los reclamos de Satanás hubieran sido palpables. Pero Jesús sabía todo. Y viene entonces y dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amigo y amiga, hermano y hermana, había una promesa. Jesús mismo lo había dicho, la señal de Jonás, que era necesario que él estuviera 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, presentándosele así a aquellos grandes hombres que habían profetizado de él. Hombres como Abraham, que había hablado, que había hecho tantas cosas, incluso llevó a su hijo Isaac como un símbolo de lo que iba a venir, llevándolo al lugar para ser sacrificado. Cuando él dijo, Jehová proveerá, porque Isaac no podía salvar a nadie. Y Dios le pone enfrente un cordero. Era lo que ya estaba, era una sombra de lo que iba a venir Jesús, que era el único que podía salvar la humanidad. Entonces allá habían hombres grandes, hombres que hablaron de Jesús, hombres temerosos, que no estaban en el infierno, pero estaban también en un lugar no muy agradable. Y era necesario que Jesús se desapareciese allí. Grande es el misterio de la piedad. Era la única forma de sacar a toda esta gente de allí. Grandes profetas que no podían ir al cielo porque solamente por Cristo se puede ir al cielo. Amigo y amiga que me estás viendo en esta hora, si tú no conoces de Cristo, te quiero dar una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es de que Cristo aún está para salvarte. Cristo aún puede salvarte aunque haya sido la persona peor que haya existido en la tierra.
Para eso Él vino, por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que todo lo que hiciste, si vienes a reconocer a Jesucristo de todo corazón, pero tiene que haber un arrepentimiento de lo que hiciste. Un arrepentimiento genuino y no volver a hacer lo mismo. Entonces Él viene, para eso dio su sangre, para eso Él murió y resucitó, para pagar el precio por ti. Esa es la buena noticia, que salgas de ese reino de las tinieblas. Quiero darte estas malas noticias. Si tú no estás en el reino de los cielos, si tú no estás con Jesús, estás en otro reino, en el reino de las tinieblas. Lamentablemente, todo aquel que no quiere recibir a Jesucristo, el que no quiere recibir a Jesucristo, entonces él pertenece a otro reino. No puede pertenecer al reino de los cielos. Por eso cuando Jesús dijo que Él había traído las buenas noticias del reino, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí. El reino de los cielos, aún permanece el reino de los cielos aquí. La buena noticia. La salvación está a las puertas. Pero hay una mala noticia que tengo que darte también. Porque no todas son buenas noticias. También te doy la opción. Si tú no quieres reconocer el reino de los cielos, no quieres recibirle, entonces el otro te está esperando. Pero el otro trae el castigo. El reino de las tinieblas trae el castigo. Él no tiene y no trae paz. Quiero darte una cita de la Escritura. Aquel que no quiso o no quiere reconocer a Jesucristo. El apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, Jesucristo. El enemigo está entonces para ponerle ceguera espiritual, para que las personas no entiendan. Esto es lo que está sucediendo hoy en día, mucha ceguera espiritual. Pero tengo la buena noticia que Jesucristo está aquí para poder limpiarte los ojos. Lava los ojos con colirio, dice, para que veas. Esta es la buena noticia. Entonces, Cristo tuvo que venir a esta tierra. Y esta era la confusión de los discípulos. Porque ellos esperaban el rey que los liberase de las opresiones del enemigo. Viene entonces Jesús y le da un golpe certero a Satanás. Le da un golpe certero y le quita el reinado de él. Viene y le quitó el reinado. Oh muerte, dijo Jesús, yo seré tu muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Usted me dirá, pero ¿por qué la gente muere? Sí, el cuerpo tiene que morir, pero el ser humano se compone de tres partes. Su componente es el cuerpo, que es la materia, que tiene que morir el cuerpo, excepto los que nos vamos en el arrebatamiento si estamos vivos. Si esta hora es el arrebatamiento, ahí nos vamos de aquí con el Señor y no hay muerte, sino una transformación del cuerpo. Entonces el ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo vuelve a la tierra, vuelve al polvo de donde fue formado, porque de ahí venimos. El espíritu vuelve a quien lo dio.
pero el alma es la conciencia, las emociones, todo lo que siente, todo lo que lo inclina al pecado. El alma entonces se va para aquel lugar que eligió en la tierra. El alma se va al lugar donde elegimos. ¿Cuál es el lugar que estamos eligiendo en la tierra? Por favor, que no te confundan, porque a muchos lo están mandando al limbo, a otros lo están mandando al purgatorio para que ahí paguen su pena y después se purifiquen ahí y ahí se los llevan al cielo. Pero te tengo una mala noticia. No existe limbo, no existe el purgatorio, no hay purificación abajo. Lo que hay es un castigo eterno. Aquí es donde debemos de seleccionar el lugar donde vamos a estar. ¿Tú crees que si hubiese sido así iba a venir Jesucristo? De ninguna manera, porque entonces había salvación de la persona. Entonces aquellos que estaban ahí, ¿por qué no lo sacaron? Y no ahí estaban. Ahí estaba Abraham, ahí estaban los demás profetas y Cristo va y los saca. Y nos dice que cuando Jesús resucitó, muchos de los que ya habían muerto se aparecieron, resucitaron sus cuerpos. Entonces, ¿en qué quedamos? Escudriñemos las Escrituras, Jesús lo dijo, escudriñen las Escrituras o indaguen en las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Que no te engañen. No hay otra manera de poder ser salvos. Solamente por medio de la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de salvación. Si hubiera habido otra manera de salvar al ser humano, Dios hubiese usado otro plan. No hubiese sido necesario que Jesucristo hubiese venido a sufrir tanto por la humanidad. Si usted cree que fue poco lo que Él sufrió, se equivoca porque Jesús pasó los dolores peores que nadie los puede soportar. Jesús fue humillado hasta lo más bajo. ¿Hasta dónde llegaba el ser humano cuando se deja influenciar por el enemigo? Los tres gobiernos, el gobierno celestial, el gobierno de los cielos. ¿A qué gobierno perteneces? Todo aquel que pertenece al gobierno de los cielos, porque es extenso el gobierno de Dios. El gobierno de los cielos es tan correcto, no hay equivocación. El gobierno de los hombres, los que gobiernan la tierra, vemos todo lo que está sucediendo. Vemos cuál era el motivo de ellos que no querían ya gobiernos terrenales. Vemos por el cual ellos querían que lo redimiese Jesús de ese castigo, de esa esclavitud. Pero Él vino a redimir el alma de todo ser humano. Él vino a redimir y a sacarte del pecado en cual estás y estábamos nosotros. Porque todos, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Usted me dirá, yo no. Entonces usted se hace un mentiroso y usted quiere engañar a Dios, porque Dios conoce, Él tiene la capacidad de poder saber lo que está sucediendo hoy en día y lo que va a suceder mañana, Él lo sabe claramente. Él es omnisciente, tiene la capacidad para ver todo lo que está sucediendo y ver lo que está sucediendo en el interior de nuestro cuerpo. Es más, Él conoce el pensamiento de nosotros sin que antes digamos las cosas, Él ya las sabe. No hay excusas ni caras ni baratas.
o recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, o el otro gobierno en las tinieblas nos espera. No hay más opciones. No te pueden sacar de ahí donde estás. Que no te engañen. Aquel hombre que tuvo una plática con el padre de Abraham le dice: Padre, me estoy muriendo de sed. Aquí no hay agua. Envía a Lázaro a que moje su dedo y me lo ponga en la lengua porque me estoy muriendo de sed. Allá no hay agua, querido amigo. Te lo estamos advirtiendo ahora. Y la respuesta fue negativa. Solo hay dos respuestas, solo hay dos caminos. El camino que nos lleva al cielo y el camino que lleva a la perdición. La respuesta fue: hay un abismo. Ni tú puedes pasar para acá, ni él puede pasar para allá. ¿Cómo es posible que los seres humanos saquen a otro de ahí donde está? Es imposible, querido amigo. El que se va para ese lugar se va, y el que se va para el cielo se va para el cielo. No hay otra manera de salvación. La única manera es Cristo Jesús. Entonces el hombre pidió: déjenme ir a la tierra a decirle a mis hermanos, porque están en la misma condición. En la misma condición están. Para acá van a venir, aquí lo voy a ver. Eso es lo que quiso decir él. Y la respuesta: no. Allá están los predicadores en la tierra. Allá están los que predican. Aquí estamos nosotros ahora predicando. Aquí estamos diciéndote que te pongas a cuentas con Dios. Aquí te estamos explicando la palabra tal como está escrita. No hay otra forma de escapar. Para ello Cristo Jesús vino a salvar la humanidad. Esto fue lo que Él hizo. Para después tomar el reino terrenal. Primeramente, tomar el reino espiritual. Recuperar lo que el primer Adán perdió. El primer Adán perdió la comunicación entre él y el Padre, el Creador. Había una comunicación rota. Había un abismo, había una pared que ya no se podía tener comunicación con el Padre. Antes nadie podía tener una comunicación con el Padre. A eso vino entonces Jesús, a recuperar la comunicación con el Padre. Y cuando estaba allá para expirar, estaba en aquella cruz pagando el precio por mí y por ti. Dijo unas palabras: consumado es. Cuando dijo consumado es, aquí terminó ya entonces la separación que había entre los hombres y el Padre. Ahora el acceso está libre. Después que se abre, se rompe la cortina, dice la Escritura que se abrió para dar paso a que vayamos directamente a tener una comunicación con el Padre. Ahora podemos tener una comunicación con el Padre directamente por medio de quién, de Jesucristo, quien fue el que pagó el precio y nos puso un filtro. Nos puso la sangre de Él, la sangre universal que es capaz de limpiar a todo el mundo. Acuérdense que el enemigo no puede tener el ADN suyo, porque somos creación de Dios. Al principio dice: y crió Dios al hombre, a imagen de Dios lo crió. Cuando dice que lo crió a imagen de Dios, tiene el mismo ADN de Dios. ¿Cómo es posible entonces que se perdiera el hombre si tenía el ADN? Fue la causa por la cual Jesús vino a recuperar al ser humano.
Ahora Cristo viene y aún así se les aparece a los discípulos para que digan, miren, yo soy, se cumplió la palabra. Yo soy, miren mis manos. Pues en el libro de Zacarías, cuando Él venga en su segunda venida a reinar aquí en la tierra, porque vendrá a cumplir, a tomar el reinado de David, la herencia, el reino, el trono de David. Tendrá que venir Él a reinar y se va a aparecer a los mismos, a la misma gente, y le harán una pregunta, Señor, ¿en dónde te hicieron esas heridas en tus manos? Amigo, ¿no te da pesar de ver todo esto? Viendo que Él mismo, cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo pasará todavía, y Él va a mostrar sus manos, las heridas que le hicieron. Y Él, como tiene una memoria muy perfecta, dirá, estas heridas me las hicieron en casa de mis amigos, y ellos se avergonzarán. Imagínense la realidad, ya Zacarías lo había dicho, todo lo que iba a suceder y lo que va aún suceder. ¿Cuál entonces es la razón por la que no queremos creerle? Si nosotros fuésemos conscientes, ¿cuánta gente ya hubiese venido a los pies de Cristo? Mire lo que estamos haciendo nosotros, predicando desde acá el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás seríamos ya los últimos predicadores porque lo que está sucediendo, Cristo está en las puertas. Tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de estar en el reino de los cielos. Hay una herencia para todos aquellos que están en el reino de Dios, que su rey se llama Jesús. Porque hay otros que tienen otro rey que se llama Satanás. Todo aquel que hace lo malo, el rey de ellos es Satanás, no es Jesucristo. Jesucristo es el rey de todos aquellos que quieren someterse a la palabra. Y son los que van a heredar el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo en Mateo 4:17, el reino de los cielos se ha acercado. Y aún el reino de los cielos está aquí a través de la iglesia, porque Jesucristo siempre está al cuidado. Jesucristo nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Es la promesa que nos dio. Herederos de la promesa, con la esperanza firme y segura de tener entrada en los cielos. Él prometió, Él lo hará, Él lo cumplirá. Heredero de la promesa. Hay una promesa, ya Él dijo lo que va a suceder. Hermano y hermana que me está viendo en esta hora, hay una promesa que nunca va a fallar. Jesús prometió que volvería. Cuando Él se iba, había unos hombres viendo hacia arriba. Y vino una voz que les dijo, varones galileos, este mismo Jesús que has visto subir al cielo, así vendrá. Hay una promesa que vendrá después de 7 años de estar con su iglesia. Regresaremos con Él y vendremos a la tierra a gobernar con Cristo, el gobierno de Dios en la tierra. Lo que ellos esperaban los discípulos, que Él gobernase, pero había todavía que pasar un proceso. Claro que Él tendrá que venir como Rey de reyes y Señor de señores, pero aún falta este proceso todavía. Todo tiene su tiempo.
Pero la ventaja de estar en el reino de los cielos, heredero de la justicia, porque ahí habrá justicia perdurable. Por fe, Hebreos 11, también 17, por fe. Heredero de la justicia, porque habrá una justicia real, cual los gobiernos de esta tierra no pueden hacernos justicia. Usted ve cuánta gente en la cárcel, ve cuánta gente purgando penas que quizás nunca cometieron. Pero los gobernantes de esta tierra no tienen la capacidad de poder averiguar e investigar lo que está sucediendo. Mas Cristo tiene este atributo que Él lo sabe todo. Por eso es que la justicia de Él será perfecta y es perfecta. La justicia de los hombres no es perfecta. Hemos visto tantos casos de hombres y mujeres que han estado purgando penas que nunca cometieron en la cárcel. Y después de muchos años se han dado cuenta que ellos no eran culpables y los dejan libres, pero ya le hicieron un gran daño a la persona. La justicia terrenal no es cabal. Por eso es que Cristo tendrá que venir a la tierra nuevamente. Tendrá que darle el premio a aquellos que han trabajado conforme a lo que hicieron. Heredero de la justicia inmutable de Dios. Heredero de la justicia. Heredero del mundo por medio de la justicia. Romanos 4:13. Heredero de la justicia. Heredero del mundo porque nosotros vamos a heredar el mundo. Hoy puedes tener muchas posesiones, muchas propiedades. Y qué bueno que las tengas, qué bueno, pero hay que saberlas tener. Dios te las dio para que puedas ser un buen administrador. Pero en cualquier momento la tierra abre su boca y se van las propiedades hacia abajo. En cualquier momento viene un espíritu inesperado y dice, hasta aquí llegó tu tiempo. Pero en aquel tiempo vamos a ser herederos porque Cristo viene a tomar posesión de lo suyo. Cristo será el dueño y vendrá a gobernar la tierra. Y vamos a poseer el mundo porque vamos a gobernar juntamente con Cristo. Herederos del reino por elección de Dios. Quizá pobres terrenalmente, pero ricos en el espíritu. Por eso es que cuando vemos el ministerio de Jesucristo le preguntan ¿dónde vives? ¿Cuáles son tus posesiones? ¿En dónde está tu reino, tu palacio? Querían ver. Y ese el odio de los gobernantes. Pensaban que Jesús les iba a dar un golpe de estado en ese momento. Pero aún ese golpe de estado tendrá que ser cuando Cristo venga a reinar la tierra. Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por la gracia de Dios nos ha justificado. Herederos de la vida eterna. ¿Quién dijo que el alma es mortal? El cuerpo puede morir. Un día también tendrá que resucitar para dar cuentas de lo que hizo en la tierra. Pero el alma, déjame decirle que el alma de todo ser humano es inmortal. Muchos hablan del sueño del alma. Yo te digo que el alma es inmortal. ¿Por qué razón el alma es inmortal? Cuando el ser humano muere, el alma sale, y si no lo vemos en Génesis,
Cuando una de las esposas de Jacob muere, dice, se le salió el alma. Se le salió el alma sale del cuerpo, el cuerpo tiene que morir. Pero el alma va al destino que eligió. El alma puede ir al lugar de tormento porque el infierno ya está en función. Hay otro lugar peor que el infierno todavía, me dirán, peor, sí, peor, el lago de fuego que aún está esperando todavía, está sin inaugurarlo. Que hay dos amigos que lo van a inaugurar, que es el falso profeta y el anticristo. Ellos son los que van a heredar ahí y inaugurar el lago de fuego. Y la mala noticia es que para ahí van todos aquellos que no quieran recibir a Cristo. No quiero obligarte, no. Es una decisión personal, sí. Pero seamos inteligentes. Dios nos dotó de inteligencia. Isaías 35 dice que el ser humano, por torpe que sea, pero si cree en Dios va a ser salvo. Existe la herencia para los malos, claro, la herencia del castigo eterno. ¿Por qué yo hablo estas palabras tan fuertes? Porque es necesario que digamos. Hoy últimamente ya no nos dan mensajes fuertes, sino que solamente Dios es amor, sí, pero no dicen que también Dios es fuego consumidor. No dicen que también Dios castiga al que ama, lo arrepiente y lo castiga. Dios es amor indiscutiblemente porque Él te está esperando. No importa la condición en la cual estés. Él te está esperando. Dios es amor. Te perdona lo que hiciste. Sí, te perdona. Pero si tú no quieres, hay otra herencia que te corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo y amiga que me está viendo? ¿Por qué no obedecer a la palabra de Dios? ¿Por qué no ser herederos del reino de los cielos? Herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Cristo ya venció. Ahora Él nos dejó a nosotros la herencia, que sigamos a Él. Herederos y coherederos de Jesucristo, debido a que somos hijos de Dios. Somos herederos de Él. Estamos en la herencia de Él, pero la podemos perder. Cualquier momento se puede perder esa herencia si somos negligentes. Quiero darle una cita a Romanos 8:17. Romanos 8:17, ahí encontramos la herencia con el Señor. Seamos inteligentes. Dice, y si hijos también herederos. Y si hijos también herederos. Herederos de Dios. Coherederos con Cristo. Hay una esperanza viva. Estamos todavía aún a tiempo. Si aún no has muerto, tienes todavía la esperanza y tienes la oportunidad de ser salvo. Aún es tiempo, aunque estés en una cama, una camilla, pero si estás con vida, dice la Escritura, todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Y si no lo vemos, aquel hombre que estaba en la cruz, en el último minuto fue salvo, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amigo y amiga que me están viendo, no pierda la oportunidad. Podría ser la última de su vida. Podría ser el último momento. Sabemos que existe hoy y el último minuto no lo sabemos, pero el presente sí lo sabemos. Quiero
quiero hacerte una pregunta como todo predicador. No puedo terminar este programa sin antes hacerte un llamado, porque quizás tú estás preguntando, ¿y a qué hora haces el llamado? Pues ahora es el momento, si quieres recibir a Cristo voluntariamente, yo te voy a hacer, te voy a guiar, yo no te puedo salvar, pero te doy la fórmula, cómo hacerle para que Él te salve. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco y entiendo que soy pecador. La palabra ya me lo descubrió, me lo dijo. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Perdóneme, Señor. Límpiame y láveme con su sangre. Recíbame como su hijo para ser heredero y coheredero, como dice Romanos 8:17. Sálveme, Señor Jesucristo. Recíbeme como su hijo, yo le recibo como el Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a entrar por las puertas del cielo. Si usted hizo esta confesión, yo estoy seguro que Él le perdonó. Él no falla. Y si ha caído de la gracia, es urgente que retorne nuevamente al reino de los cielos. Haga la confesión nuevamente, renuncie al pecado y dígale al Señor que le borre sus rebeliones. Si has caído de la gracia o estás en frialdad, estás en cuidado intensivo, mucho cuidado. Así es de que si hicieron esta confesión, Cristo les perdonó, sigan adelante, apodérense de una Biblia, vayan a una iglesia y si no, aquí los esperamos, aquí les enseñamos la palabra de Dios si no tienen dónde congregarse. Vénganse acá con nosotros. Cristo les ama. Así es de que Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos al próximo programa si Cristo no ha venido. Ojalá que nos encontremos en el cielo. Dios les guarde y les bendiga.